Hola y bienvenidos a Cisperú Educa. El día de hoy vamos a ver configuración de almacenamiento para Hyper-V. Vamos a configurar el storage para Hyper-V, vamos a crear archivos VHD y VHDX usando el Hyper-V Manager, vamos a crear archivos VHDX compartidos, vamos a configurar discos diferenciados, vamos a configurar discos pass-through y vamos a configurar el almacenamiento con calidad de servicio. Vamos al laboratorio. Ya nos encontramos en nuestro Windows 10, ya nos encontramos en nuestro laboratorio. Vamos a ejecutar el comando virt mgmt.msc y ahora vamos a nosotros a crear un disco duro nuevo. Vamos a crearlo desde la parte del servidor, del botón nuevo, disco duro. Nos sale el asistente, le damos a siguiente, vamos a crear el disco de VHDX. Aquí dice, este formato admite discos virtuales de más de 64 terabytes. Vamos nosotros a darle siguiente, vamos a darle que sea de expansión dinámica, vamos a darle siguiente, y aquí vamos a decirle que se llame 2016 HDD 2. No, se va a guardar en esa ubicación. Si nosotros quisiéramos cambiar, le daremos a examinar, pero por defecto vamos a dejarlo aquí. Hay que darle siguiente. Como es disco duro dinámico, disco virtual dinámico, vamos a darle 100 gigas de espacio. Vamos a darle siguiente y finalizar. Y lo que acabamos de hacer nosotros es crear un disco duro, pero todavía no lo hemos agregado a ninguna máquina virtual. Para agregarlo a una máquina virtual tendríamos que seleccionarla, darle a configuración y aquí en controladores casi ponerle el botón de agregar unidad de disco duro y aquí nosotros vemos que puede ser crear nosotros un disco duro nuevo con el asistente, pero como ya hemos creado el disco en otra ventana, vamos a examinar y vamos a buscar el disco que dice 2016 HDD2, que es el que hemos creado ahorita. Le damos a aceptar, le damos a aplicar y aceptar. Entonces, aquí como podemos ver automáticamente me pone el disco en el número 2 de la controladora SCSI, porque es el tercero y el inicio de la numeración es en cero. Entonces es el 0, 1, 2, que sería nuestro tercer disco, que está acá. Aceptamos y acá pues está el disco, aquí está nuestro sistema operativo. Este es el disco que habíamos creado en la clase anterior. Este es el disco que acabamos de crear y aceptamos. Y ya nosotros ya tendríamos configurado el disco en esta máquina virtual para, mediante la herramienta gráfica, crear el volumen. Ahora vamos a ver otra vez en configuración el tema de calidad de servicio. Como podemos ver acá nosotros dentro de nuestro controlador SCSI tenemos los discos y aquí tiene el símbolo de más para expandir una propiedad. Vamos a seleccionar y nos aparece calidad de servicio, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, lo que nos ofrece la calidad de servicio es especifique la administración de calidad de servicio para este disco duro virtual. La entrada, salida mínima y máxima por segundo se miden en incrementos de 8 kb. Entonces, aquí la calidad de servicio nos hace referencia. Vamos a minimizar, vamos a abrir una. Lo que nos hace referencia a la calidad de servicio es a los IOPS que maneja cada disco duro. Los IOPS son las Input Output Operation per Second, que viene a ser operaciones de entrada y salida por segundo. Es una unidad de medida, es un benchmark usada para medir el rendimiento de dispositivos informáticos de almacenamiento, como unidades de disco, unidades de estado sólido, unidades de almacenamiento de red. Al igual que con cualquier benchmark,
los números de IOPS publicados por los fabricantes de dispositivos no garantizan ese rendimiento en las aplicaciones en el mundo real. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos información acerca de los IOPS de Western Digital en su disco, vamos a ver acá, en el disco Gold. Acá nos aparece IOPS de escritura, IOPS de lectura, y acá nos dan algunos valores. Entonces, eso se maneja unos 400, en lectura se maneja 413.000 IOPS, en escritura me maneja 44.000. Estamos hablando del disco SSD, Western Digital. Y acá, estos son los valores que nosotros tenemos que tener en consideración, que son los valores reales que va a escribir los datos sobre el disco, ya sea de lectura, escritura, combinada, lectura y escritura, y estos son los valores para sus discos de 1 tera, de 2 teras, de 4 y de 8. Entonces, a esto es lo que se hace referencia, la calidad de servicio, porque nosotros tenemos un disco para nuestras máquinas virtuales. Entonces, como hemos visto, nosotros tenemos un disco duro físico, pero dentro de este disco duro físico, nosotros vamos a crear muchos discos para una máquina y vamos a crear muchas máquinas que van a tener también el acceso a este disco y todos estos discos de todas estas máquinas van a estar compitiendo entre ellos por el uso de los IOPS de escritura, de lectura para ese disco. Entonces, por eso es que nosotros aquí habilitamos para que garantizar de que este disco, por ejemplo, use un máximo de, vamos a poner para este ejemplo, 100 IOPS por segundo. Entonces, vamos a darle aquí a aplicar, a aceptar, y con eso ya nosotros hemos configurado la calidad de servicio, que vendría a ser los valores de lectura, escritura para esta unidad. Ahora lo que vamos a ver nosotros es las unidades compartidas o los discos virtuales compartidos. Igual vamos a la controladora de SCSI. Ahora vamos a seleccionar la unidad compartida y le damos clic a agregar. Aquí nosotros ponemos nuevo y seguimos el asistente, ¿no? Conjunto de VHD, siguiente, acá nos dice, este formato es solo para discos duros virtuales y permite realizar copias de seguridad de grupos de máquinas virtuales mediante discos virtuales compartidos. Este formato no es compatible con sistemas operativos anteriores a Windows 10, ¿no? Entonces, esta es la opción correcta, le damos clic a siguiente. Como siempre, vamos a dar la expansión dinámica, nombramos, le vamos a poner de nombre, por ejemplo, cluster data. Y va a estar aquí. Le damos clic a siguiente. Igual vamos a darle 100 gigas. Pero aquí al final me va a dar un error porque para hacer esta configuración se necesitan otro tipo de configuración. Pero esta es la manera correcta de hacerlo. Damos clic a finalizar. Damos clic en aplicar. Y aquí está el error que les mencionaba. Nos dice, no se pudo agregar el dispositivo virtual hard disk, el almacenamiento donde se encuentra el disco virtual no admite el uso compartido de discos duros virtuales. Entonces, nosotros tendríamos que crear otro tipo de almacenamiento para que para que nosotros podamos crear unidad compartida.
Entonces, ¿para qué nos sirve este disco duro virtual? Por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones de base de datos dentro de la compañía y tenemos, por ejemplo, tres servidores con las mismas características, cada uno corriendo el motor de base de datos, cada uno corriendo el SQL en esos tres servidores, y esos tres servidores, como manejan la misma aplicación, se puede apuntar a este disco duro. Vamos a Se puede apuntar, aquí están lo que ha intentado crear, se podría apuntar ya no al disco duro, a un disco duro virtual, sino al clúster que vamos a usar como disco duro compartido. Entonces, a cada máquina virtual le estaríamos configurando este disco, crea un archivo VHDS y también crea un archivo AVHDX. Entonces, esos son los dos archivos que crea, y esos dos archivos son los que tenemos que nosotros eh, configurar en estos tres servidores de base de datos para que compartan la misma información, el mismo disco duro. Entonces, esto es lo que vendría a ser los discos duros compartidos, y más o menos el caso de uso sería el que acabamos de comentar. Vamos a aceptar, vamos a cerrar, vamos a quitar este disco que acabamos de crear y vamos a aceptar. Muy bien, ahora vamos a ver el tema. Hay una configuración que se llama pass-through, que quiere decir que nuestro disco duro físico que acabamos de poner, lo agreguemos directamente a la máquina virtual. Es decir, compramos, por ejemplo, una nueva unidad, vamos a poner una unidad de 4 teras, lo ponemos en nuestro servidor y mediante la configuración que vamos a realizar, vamos a hacer que este disco pase directamente a la máquina virtual. Entonces ya no sería una unidad, un VHX, ya no sería un disco duro virtual, sino sería un disco duro físico conectado a la máquina virtual. Muy bien, entonces vamos a configurarlo. Muy bien, entonces el ejercicio es, tenemos nuestro servidor, vamos a suponer que tenemos un servidor Lenovo, un HPE, un Dell, lo que fuese, y ya hemos comprado un disco duro físico, y le estamos poniendo el disco duro a nuestro servidor. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, estamos creando, y eso es como si yo le hubiera puesto ya el disco duro de 100 gigas a mi servidor. Entonces, una vez que lo pongo, lo inicio, vamos a esperar a que inicie, y este ejercicio es como si lo hubiéramos comprado y puesto al servidor, el disco duro. Entonces, ahora sí ya entramos al servidor. Entonces, ya estamos en el hipervisor y nos dice que tenemos que inicializar el disco. Ya, entonces vamos a discos. Este es el disco que acabo de poner. Nos va a aparecer así, de esta manera. Nosotros lo ponemos en línea. Vamos a iniciarlo. Está en GPT. Y ahora vamos a desconectarlo. Entonces, este es nuestro servidor. Este es el disco duro físico. Ya está sin conexión. Está libre para administrarlo. Vamos a regresar ahora a nuestra máquina, y ahora volvemos a configuración, agregamos una controladora SCSI y vamos a, en esta nueva controladora, agregar un disco duro. Y fíjense que ahora nos aparece acá un disco duro físico disponible, que es el disco duro que hemos puesto en nuestro hipervisor. Entonces lo seleccionamos, aplicamos, aceptamos, vamos a conectarnos, iniciamos.
Vamos a esperar. Vamos a entrar. Vamos a esperar que nos aparezca el administrador. Entonces nosotros aquí ya deberíamos de ver el disco duro. Bueno, ese es el que está aquí sin. Estos son los virtuales. Estos son los virtuales y este sería el disco que está físicamente conectado a nuestro servidor. Entonces aquí ya nosotros podríamos ponerlo en línea, darle nuevo volumen y hacer ya configurarlo para su uso. Y ya quedaría el disco conectado de manera directa al servidor. Entonces ya aparece aquí. Muy bien, eso sería lo que es el tema de discos conectados directamente, lo que también se conoce como Pass-Through Disk. Y ahora vamos a ver, vamos a cerrar esto, vamos a apagarlo para pasar al otro tema. Ahora lo que vamos a ver son discos diferenciados o diferenciación. Vamos aquí al botón de nuevo, disco duro, le damos clic a siguiente, escogemos igual VHDX, le damos siguiente y ahora vemos la opción de diferenciación. Este tipo de disco está asociado en una relación primario-secundario con otro disco que desea dejar intacto. Puede realizar cambios en los datos o en el sistema operativo sin afectar al disco primario, para poder revertir los cambios fácilmente. Todos los discos secundarios deben tener el mismo formato de disco duro virtual que el disco primario. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Un caso práctico. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que preparar un laboratorio. Ya tenemos que hacer una clase y necesitamos hacer, por poner un número, 10 máquinas virtuales. Entonces, esto me va a llevar mucho tiempo. ¿Qué podría hacer yo? Con con diferenciación, yo lo que hago es instalar mi 2016 base. Vamos a poner acá, instalo acá mi 2016 SRB base en un disco duro, en un disco virtual, y luego mis máquinas virtuales, empiezo yo a crear mis máquinas virtuales para mi laboratorio, para mis clases, etcétera. Y aquí también voy a instalar 2016, pero por ejemplo aquí vamos a hacer, en este servidor vamos a hacer un file server, en este servidor igual, una IIS, en este servidor por ejemplo vamos a hacer un 2016 contenedores, en este servidor de acá vamos a hacer igual un 2016 con Hyper-V, y aquí vamos a hacer otro servidor 2016 Hyper-V 02. ¿Y qué hacemos? Entonces, el disco duro que creemos acá lo referenciamos a este disco base. Entonces, este disco me sirve de plantilla
Y los otros discos y las otras máquinas virtuales ya no instalo de cero, sino simplemente cojo esto. Y cada vez que yo haga alguna modificación, instale algo sobre estos servidores, los cambios se me van a quedar aquí, en cada máquina, ¿no? Entonces, mi file server aquí, mi II es aquí. Entonces, si pasa algo, algún problema, yo simplemente puedo eliminar la máquina, volver a crearla 10, 15 minutos. Y por ejemplo, si yo quisiera crear también, tener más Hyper-V, también lo que yo puedo hacer es crear otra referencia. Por ejemplo, necesito hacer 4 Hyper-V del mismo modo. Yo ya tengo esta imagen con Hyper-V. Lo que voy a hacer es referenciar a este de aquí. Entonces, ya tengo esta imagen como referencia y aquí puedo crear mi Hyper-V 03, 04, 05, 06 y no voy a modificar esto. Esto ya lo agarro como base ya desde el rol de 2016. Tengo aquí el Windows Server 2016 base limpio y aquí tengo referencia ya con el servicio de Hyper-V, el cual ya puedo aprovechar para no estar instalando el rol. Entonces, este es el modelo, cómo funciona, diferenciación. Vamos a darle clic a siguiente. Vamos a poner acá, por ejemplo, el nombre de 2016 Data Center diff, ¿no? Que me hace referencia a que es el disco de diferenciación, de diferencia. La ubicación, aquí me dice qué disco duro quiero utilizar, lo que les había mencionado acá. O sea, yo estoy ahorita creando el 2000, este 2016 de acá. ¿Y de dónde voy a sacar la base? Del 2016 server base que tenía, que en este caso será el GUI 2016. Entonces, examino y es este de acá. Este de acá es mi base, el 2016. Entonces, ya le estoy poniendo esto como base, le doy siguiente, finalizar. Entonces, ya creé que ese disco haga referencia a esta imagen base, al GUI 2016, y al momento que yo registre este disco duro, al momento que yo hago la máquina virtual, por ejemplo, vamos a ponerle cualquier nombre, test 01, tengo que saber qué generación es, tiene que ser las mismas características, y aquí usar disco duro existente, y ya sería mi diff, ya sería este disco de acá. Siguiente, finalizar. Lo iniciamos. Esperamos. Conectamos. Y como pueden ver, ya tengo el sistema operativo en menos de un minuto, podríamos decir unos 30 segundos. Y todo cambio que haga aquí se quede en esta máquina y no se va a reflejar a mi servidor Argui 2016. Entonces, como ustedes pueden ver, muy útil, fácil de trabajar, excelente para hacer laboratorios. Y de esta manera vemos lo que es
diferenciación. Vamos a cerrar ahora esto de acá, vamos a apagarlo. Y vamos a... Ahora, continuamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero a través de PowerShell. Vamos a abrir nuestra consola de como administrador. Vamos a abrir la clase de hoy. Vamos a conectarnos al Hyper-V 1. Vamos a crear un nuevo disco. Vamos a ponerle disco 3. Crear nuevo disco. Nuevo, crear, nuevo Virtual Drive en VM Core 2016 Data 3, 100 GB dinámico. Ejecutamos. Se creó el disco. Ahora este disco vamos a agregarlo a la locación 2, ¿no? El controlador es casi, controlador número 02. Vamos a agregar la controladora y ahora vamos a agregarlo aquí. Entonces ya agregó, no le había agregado una controladora SCSI, ya le agregué la controladora SCSI y sobre esa controladora SCSI ya agregamos el disco. Entonces ahora vamos a configurar, ¿dónde está la controladora SCSI? Acá está el disco 3, ¿no? Entonces el disco 3, calidad de servicio, no está configurado todavía. Vamos a hacer lo mismo. Vamos al 2.0, que es la controladora. Vamos a configurarla, acá están todos los datos para esa controladora. Vamos a revisar. ¿Dónde estás? Casi, acá estás. Ya está configurado. Ahora vamos a... Aquí para configurar el disco duro físico en la máquina virtual tendríamos que agregar otro disco duro virtual primero al host para luego poder ejecutar estos comandos. No lo voy a... Va a salir error porque no he puesto ningún disco duro. Entonces vamos a crear simplemente, vamos a pasar eso, pero estos son los comandos que tendríamos que ejecutar, pero como ya hemos visto, tendríamos que inicializarlo, luego ponerlo en off, como los pasos anteriores, y luego recién correr estos comandos, una vez que ya esté libre. Vamos a crear el compartido, el VHD compartido, nuevo disco duro, pad en la V, se va a llamar Shared VHDS, 100 GB dinámico, vamos a ejecutarlo. Ya se creó, ahora vamos a crear el diferenciado, vamos a crear otro nuevo sobre esta ruta. Este es el shared que hemos creado. El que vamos a crear ahorita, el diferenciado, va a estar acá, se va a llamar GUI 2016 diff, GUI 2016 diff, y va a usar este disco como referencia, como disco padre, parent path, el 2016 de ese diff, que es este de acá. Esto va a usar como padre. Vamos a ejecutarlo y listo. Eso es todo, sencillo. Y ahora vamos a salir de la sesión. Y con esto ya nosotros hemos cubierto todo lo que hemos hecho de manera gráfica mediante PowerShell. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy y hasta luego.